Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Cierra sus ojitos y estemos orando. Amado Dios y Padre Celestial, te damos honra, gloria, alabanza. Háblanos a través de tu palabra, enséñanos, Padre bendito, porque de tu palabra viene la vida, la salvación y la corrección a nuestras vidas. Usa a cada uno de los que está en este lugar. Abre los oídos, Padre amado, y Señor, que lo que puedas decir sea lo que tú me has dado. Gracias, Padre amado, porque tu palabra edifica y nunca regresa vacía. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden tomar asiento. Mire, este verso es un poquito controversial en algunas congregaciones. ¿Por qué me va a decir usted que es poquito o por qué es controversial si la palabra no es como para andarse predicando ni cosas así? Pero hay congregaciones que se toman de este verso para decir que ya la lengua no debe estar. Se toman de este verso para decir que la profecía no debe estar. Y se toman de este verso bíblico para decir que la ciencia no debe estar. Pero si lo leemos, dice se acabará. O sea, no dice se acabó. Hay una diferencia entre se acabará y se acabó. Se acabará es en un futuro cuando suceda un hecho determinado. Y se acabó es que ya no está del todo. Se acabará hace referencia que los dones no van a estar cuando la iglesia de Dios sea arrebatada. Cuando la iglesia de Dios ya no esté en este lugar y sea arrebatada y sea llevada al cielo, los dones ya no van a estar. Mientras tanto, la iglesia tiene que tener dones para poderse guiar, porque los dones son parte de lo que Dios dejó en la congregación para que los ministerios estén obrando y la iglesia sea sana. Mire, en el capítulo 12, verso 28 dice de la siguiente manera: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos el don de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Mire, el apóstol le dice a la iglesia de Corinto que los dones tienen que estar presentes en la congregación, que los dones son para que la congregación crezca sana. Y hoy en día creo que dones hacen falta dentro de las congregaciones. Hoy en día yo creo que los dones están haciendo falta dentro de todas las congregaciones. Pero también lo que está haciendo falta es el amor, porque el apóstol Pablo en el capítulo 13 dice: cesará la profecía, pero el amor tiene que estar. Cesará la lengua, pero el amor tiene que estar. Entonces, hermanos, los dones tienen que ser ministrados de parte de Dios y con el amor de Dios primeramente en nuestras vidas para los demás. Porque en el momento que Dios lo utiliza a usted con un don para ayudar a alguien o para ministrar a alguien, ahí tiene que estar el amor de Dios obrando en usted para ministrar al que va a ministrar. Porque si lo ministra sin amor, capaz que lo quiere. Y muchos se recordarán que el último mensaje que prediqué fue del mismo capítulo 13. Entonces, yo le decía al Señor que hay que predicar mañana, Señor. Entonces Él me puso el verso 8, pero si yo prediqué el 13 y me dice, ¿qué importa? Si el 8 también es importante.
El amor va a permanecer después de los dones. Quiere decir que en la vida del cristiano el amor tiene que prevalecer por sobre todas las cosas. El amor tiene que estar por sobre todas las cosas. Si usted tiene un ministerio, yo tengo un ministerio, usted tiene un don, yo tengo un don, debemos ejercerlo con el amor de Dios para la edificación de la iglesia y de los que van a venir acá para que seamos salvos. Porque en el momento que usted usa un don y ese don no lo usa con amor, hay muchas posibilidades que terminemos hiriendo a las personas. Y mire, Dios nos va a demandar esas cosas a nosotros. Si nosotros no usamos el amor para usar los dones y ministrar a los demás, y ministrar al que está débil, al que está caído, vamos corriendo riesgo de que en vez de edificarnos lo terminemos sacando de la iglesia. Y eso Dios no lo quiere, porque Dios nos mandó a que edifiquemos la iglesia sobre el fundamento que es Cristo. Y si Cristo se entregó por amor, nosotros también los dones debemos utilizarlos con amor para la salvación de los demás y para la edificación de los unos a los otros. Porque usted y yo estamos llamados a edificarnos los unos a los otros, a predicarnos los unos a los otros, a corregirnos los unos a los otros, a enseñarnos los unos a los otros, pero principalmente todo eso tiene que ocurrir con nosotros, principalmente en nuestra vida tiene que estar el amor de Dios primeramente. Porque si el amor de Dios no está, no estamos haciendo bien el trabajo. Porque el hermano Alejandro un día predicaba, si yo digo amar a Dios y no amo a mi hermano, que lo tengo a la par y lo veo, ¿cómo voy a decir que amo a Dios? Que no lo veo. Entonces el amor es parte principal de usted y de mí. A veces es complejo porque nuestros caracteres no son tan dulces como creemos que son. Nuestras personalidades no son tan amables como creemos que son. Tenemos unas personalidades tipo dinamita, explotan a la primera. Y debemos lidiar con eso. No actuamos como que tenemos que actuar con el amor, sino que actuamos con nuestra personalidad carnal o humana. Aunque sí podríamos decir carnal, porque Pablo cuando corrige a los Corintios en el capítulo 4 les dice: entre vosotros hay envidia, disensiones, por lo tanto ustedes son carnal. Figúrese, se lo dice a la iglesia de Corintios y señala que los carnales no están en el mundo, porque en el capítulo anterior, que es el 3, dice el hombre natural. El hombre natural es el que está allá afuera y vive sin Dios. Pero el carnal es el que vive una vida de cristiano, pero una vida de cristiano a media, porque todavía le tienen que dar leche. Y el capítulo 12, 13 y 14 habla de una vida sana, tanto en lo espiritual como en lo físico. Entonces, si usted quiere crecer en lo espiritual, yo quiero crecer en lo espiritual, en la relación con mi hermano tiene que haber amor, tiene que haber unión y tiene que haber una vida sana. Porque si no tenemos una vida sana, ¿cómo vamos a amar a nuestro hermano? Porque es complejo o es fácil decir amarlo, pero a la hora de tener que hacer algo por el hermano no lo estamos haciendo. A la hora de actuar por... Mire, en el verso hay algo que me llamó la atención. Y es lo siguiente. Donde hay una parte, releámoslo, dice: a uno Dios en la iglesia, puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, y después de los que sanan, los que ayudan. Según el capítulo 12, hay un don que es ayudar a la gente. Y yo creo que es uno de los dones que más desapercibido lo vemos. Uno cree que la gente a veces es buena porque es buena. Pero según lo que dice el capítulo 12, hay un don que es especial para ayudar. Y los que ayudan
con ese don o lo que Dios usa con ese don pasan desapercibidos. El profeta lo ven todo. El que habla lengua lo ven todo. El que es maestro lo ven todo. El que interpreta la lengua lo ven todo. Pero el que ayuda, solo el que recibió la ayuda lo vio. Y el resto de la congregación, y hay veces Dios tiene gente así y nosotros las pasamos por alto. Dios les da un don a ellos y nosotros los pasamos por alto porque miramos con ojos humanos, con ojos terrenales y no miramos con la visión que mira Dios. Porque Dios puso a alguien que tiene un corazón y le puso un sentir Dios en esa persona que es capaz de ayudar y dar hasta lo que no tiene para ayudar a los demás. Pero nosotros los pasamos por alto. Pero en ese don Dios puso amor y en todos los dones Dios puso amor. Y mire, ¿cuánto le hace falta a la iglesia que los dones estén en uso? ¿Cuánto le hace falta a las congregaciones que los dones estén en uso? Todos los dones, no solo que haya un profeta, no solo que haya un maestro, no solo haya uno que hable lengua, sino que haya un conjunto de dones trabajando en la congregación para que la congregación abra camino para el que está perdido, abra camino para el que está enfermo, abra camino para el que está endemoniado. Los dones tenemos que buscarlos con una pasión, con un anhelo. Porque mire, cuando los dones estén en este lugar y en cualquier congregación los dones trabajando, el poder de Dios se extiende mucho más rápido de lo que uno cree. Porque Dios va a usar al profeta, Dios va a usar al que habla en lengua, Dios va a usar al que sana, Dios va a usar al que traduce la lengua. Hermanos, estamos llamados a que los dones sean parte fundamental de nuestra congregación. Los dones tienen que ser parte fundamental. Que cuando venga Cristo y la iglesia ya no está, cesarán los dones. Pero usted y yo vamos a estar en el reino de los cielos cuando eso suceda. Usted y yo vamos a estar alabando el Cordero cuando eso suceda. Cuando los dones se acaben, lo único que permanecerá es el amor. Jesús le dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el amor está desde la creación del hombre. Dios ha amado a esta humanidad por siempre, desde que la creó la ha amado. Pero el hombre cayó, la mujer cayó, estamos bajo maldición del pecado, pero en esa maldición del pecado el amor de Dios prevaleció y hizo un plan que era enviar a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. Y cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, tomó las llaves de la muerte y nos liberó de esa maldición del pecado. Y por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después también la Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Entonces, hermanos, los dones tienen una importancia muy grande. Lo que pasa es que nosotros a veces somos descuidados con los dones. ¿Hace cuánto usted que recibió un don y no lo pongo a trabajar? O yo recibí un don y no lo pongo a trabajar. ¿Por qué no ponemos a trabajar los dones de Dios? ¿Por qué no lo hacemos? Hemos perdido la comunión, hemos perdido la relación con Dios, o nos da pereza. Es tiempo de que empecemos a doblar nuestras rodillas para buscar que los dones se avive el fuego del don que Dios ha puesto en nosotros. Usted y yo, Dios nos ha puesto ciertas responsabilidades, pero a veces nos hemos descuidado y esas responsabilidades lo hemos hecho como el que escondió el talento. El que escondió el talento creyó que tapando el talento iba a salir del problema. Pero cuando volvió el Señor y le preguntó por el talento, ¿qué le dijo el hombre?
¿O qué le dijo el responsable? Tuve miedo y lo escondí. Señor, yo tuve miedo porque yo sé que tener la mano dura, entonces mejor lo escondo. Y estamos esperando que el Señor nos venga a pasar factura y nos pregunte por nuestro talento y por nuestro don. Estamos esperando que Dios nos pregunte qué hiciste con tu talento, qué hiciste con tu don. ¿Acaso Dios no te ha hablado y no te ha dicho que tienes un talento y un don ahí escondido? Dios no te ha dicho que tiene un talento y un trabajo para ti, o Dios no te ha dicho que tiene un don para ti, pero lo tenemos escondido.